Imagínese allí, en los campos fangosos y llenos de cráteres de granada del Teatro de Operaciones Europeo, a finales de 1944. El sabor metálico del miedo era una compañía constante, un amargo regusto en la lengua, mezclándose con el olor acre de combustible quemado y pólvora que flotaba denso en el aire frío, una manta asfixiante sobre la tierra devastada. Esto no era solo una guerra de desgaste, era una lucha desesperada por la supervivencia, donde cada tripulación americana del M4 Sherman, acurrucada en sus capullos de acero, se enfrentaba a un destino casi seguro cada vez que el fantasma de un tanque Panther alemán se materializaba en la niebla de la guerra. Su rugido, un escalofriante gruñido mecánico que parecía vibrar a través de la propia tierra, anunciaba un enfrentamiento inevitable y brutal. El Panther, un nombre susurrado con pavor en las líneas aliadas, una leyenda nacida de puro poder destructivo. Su blindaje frontal inclinado y grueso era casi impenetrable para los cañones americanos estándar de 75 milímetros e incluso para los más nuevos de 76 milímetros, montados en los Sherman. Esos proyectiles, disparados con desesperada esperanza, a menudo simplemente rebotaban en la placa glacis del Panther, dejando solo un frustrante chirrido metálico a su paso. Mientras tanto, la propia arma del Panther, el temible 7.5 cm3 K-42L70, era un instrumento de precisión de destrucción, capaz de perforar el blindaje de un Sherman a más de 1 kilómetro de distancia, a menudo antes de que el tanque americano pudiera siquiera entrar en el alcance efectivo de tiro. Para nuestros valientes GIs, la vista de un Panther no era solo un avistamiento enemigo, era un reloj en cuenta regresiva para una lucha desesperada y a menudo fútil por sus vidas. El M4 Sherman, a pesar de todas sus virtudes, su fiabilidad, su velocidad relativamente buena en terreno decente, su cantidad que brotaba de las fábricas americanas, estaba trágicamente en desventaja en un enfrentamiento directo. Fue diseñado principalmente para soporte a la infantería, para avances rápidos a través de líneas menos fortificadas, para subyugar al enemigo con pura fuerza de presencia. Pero contra el blindaje pesado alemán, particularmente el Panther y el aún más formidable Tiger, el Sherman se convirtió en un blanco vulnerable. Las bajas aumentaban a un ritmo alarmante, no en decenas, sino en cientos, luego miles. Cada Sherman destruido representaba una tripulación perdida, una familia de luto en Ohio o Kansas y un agujero en el avance aliado en dirección a Berlín. La broma sombría sobre el Ronson, un encendedor que siempre prende, era un comentario amargo y contundente sobre la percepción del Sherman de tener una tendencia a prenderse en llamas en una explosión cuando era alcanzado, dejando pocas esperanzas para aquellos dentro de sus restos ardientes. Esto no era solo una desventaja táctica, era un asesino de la moral, corroyendo el espíritu de lucha de hombres que ya habían soportado tanto. ¿Cómo le pides a los soldados que avancen a la batalla sabiendo que su principal vehículo de combate es inferior? ¿Cómo mantienes su coraje cuando cada encuentro parece una lotería donde las probabilidades están abrumadoramente en su contra? Los comandantes estaban desesperados, luchando por cualquier ventaja, cualquier nueva táctica, cualquier salto tecnológico que pudiera nivelar el campo de batalla. Las soluciones convencionales estaban agotadas. Se produjeron más Shermans, pero la cantidad sola no siempre podía superar la calidad en un enfrentamiento directo. Se desarrollaron nuevos cañones antitanque, pero adaptarlos a los tanques existentes era un proceso lento y complejo, y las líneas de frente no podían esperar. El estancamiento estratégico era palpable, un peso pesado presionando todo el frente occidental, amenazando con paralizar el avance aliado indefinidamente. Pero a veces, las ideas más revolucionarias no vienen de los altos mandos, de las mentes brillantes en estrategia militar, o de los ingenieros en laboratorios bien financiados de vuelta en casa. A veces, emergen de los lugares más inesperados, forjadas en el crisol de la desesperación, de las manos manchadas de grasa de un mecánico común. Este era un hombre que veía problemas no como obstáculos insuperables,
sino como rompecabezas complejos a ser resueltos con lo que estuviera a mano. Este era un hombre que vio a sus camaradas morir, que sintió la frustración punzante de la impotencia y cuya mente, alimentada por una lealtad feroz, se negó a aceptar lo imposible. Tuvo una idea, un concepto audaz, casi insano, que en el papel parecía pura locura. Propuso rescatar un motor potente, pero totalmente no convencional, de un vehículo destruido, un hallazgo de chatarrería, desguace, tal vez de un camión pesado, un autobús civil o incluso un motor industrial dañado, algo completamente fuera de lugar en un tanque. Su plan, de alguna forma, encajar ese gigante en el compartimento apretado del motor de un M4 Sherman, transformando su corazón y, por extensión, su propia alma, dándole un aumento de potencia que podría ser la diferencia entre la supervivencia y la aniquilación total. La reacción fue exactamente lo que se esperaría de una estructura militar rígida: burla, incredulidad, mofa total. ¿Ha perdido la cabeza, sargento Macmillan? Casi se puede escuchar los gritos de desprecio. Esto no es un taller de hot rods callejero en Detroit. Estamos librando una guerra, hijo. No tenemos tiempo para sus experimentos locos y búsquedas tontas. Sus superiores, endurecidos por años de conflicto y aferrados a un riguroso protocolo militar, vieron solo un desperdicio imprudente de recursos preciosos y de tiempo aún más precioso. Vieron una distracción, un intento delirante de reescribir las reglas de enfrentamiento con una llave inglesa y una oración, un peligro para la eficiencia operacional. Era una figura aislada, recibido con condescendencia y despectivos gestos con la mano. Sus pares, aunque tal vez secretamente intrigados por la audacia de la idea, no se atrevían a manifestar apoyo, no fueran a ser también etiquetados con el mismo lunático. Incluso los miembros de su propia tripulación, leales como eran, lo miraban con una mezcla de preocupación y pena, preguntándose si la presión incesante del combate finalmente lo había quebrado. Sin embargo, a pesar de la frialdad, de las palabras duras y despectivas, y del peso abrumador del escepticismo, este hombre, impulsado por una lealtad feroz a sus compañeros soldados y una creencia inquebrantable en su propia sabiduría no convencional, se negó a retroceder. Sabía, en el fondo de su ser, que algo tenía que cambiar, y creía, con cada fibra de su ser, que su idea imposible era la única manera de darle al Sherman una oportunidad de luchar, de transformar una percibida trampa mortal en un adversario formidable. Esta era una historia no solo de ingeniería, sino de pura garra e ingenio americano contra probabilidades abrumadoras. Y lo que sucedió después chocaría completamente a todos los que lo habían descartado. Macmillan, sin embargo, no era fácil de disuadir. Las miradas de desdén y los comentarios cínicos solo endurecieron su determinación. Sabía los riesgos, entendía la pura audacia de su plan, pero los rostros de los camaradas caídos acechaban sus horas de vigilia, alimentando un compromiso silencioso y desesperado. Su primer desafío no era siquiera el motor en sí, sino encontrar un espacio donde pudiera trabajar sin atraer demasiada atención oficial. Lo encontró en un rincón poco usado del parque de vehículos, una tienda de campaña destartalada, montada precariamente contra un hangar dañado por bombas, un lugar donde repuestos y sueños olvidados juntaban polvo. Fue aquí, bajo la luz parpadeante de una única bombilla desnuda, que el sargento Macmillan, un hombre impulsado por una visión singular, casi obsesiva, comenzó su búsqueda imposible. Su chatarrería inicial no era un patio de salvamento formal, sino las caóticas consecuencias de la batalla. Buscó entre restos recientes, no en busca de piezas de tanques, sino de cualquier cosa que pudiera poseer la fuerza bruta que él imaginaba. Necesitaba un corazón para su bestia, algo con potencia suficiente para marcar la diferencia. Tras días de búsqueda metódica y minuciosa, lo encontró. Un motor radial de aeronave de un avión de transporte derribado, mutilado, pero potencialmente recuperable, sus cilindros macizos sugiriendo una potencia inmensa e inexplorada. Era una elección absurda para un tanque, pesado y temperamental, diseñado para los cielos, no para el barro de Francia. Pero Macmillan vio más allá del daño.
más allá de la naturaleza no convencional, hacia el puro potencial. El problema inmediato era su tamaño y peso. Encajar un motor radial de aeronave, típicamente diseñado para estar expuesto a los elementos o dentro de una cubierta espaciosa, en el compartimento apretado y rectangular del motor de un Sherman, era como intentar encajar una clavija cuadrada en un agujero redondo, si la clavija también estuviera hecha de plomo. Necesitaba fabricar soportes personalizados, adaptadores para la transmisión y un sistema de enfriamiento enteramente nuevo. Los radiadores existentes del Sherman eran totalmente inadecuados para tal gigante. Las herramientas eran escasas, a menudo improvisadas. Trabajaba con un soplete de acetileno básico, un conjunto de llaves desgastadas y un martillo, sus manos quedando permanentemente manchadas de grasa y aceite, sus uñas perpetuamente negras. Cada corte, cada soldadura, cada tornillo apretado era un testimonio de pura fuerza de voluntad contra la adversidad mecánica abrumadora. La escasez de recursos era un dolor de cabeza constante y punzante. Cada trozo de metal, cada pedazo de tubería, cada cable eléctrico tenía que ser buscado, mendigado o prestado de equipos desechados o depósitos de suministros. Se convirtió en un fantasma en el parque de vehículos, apareciendo y desapareciendo con extraños trozos de chatarra, siempre bajo el manto de la oscuridad o durante el caos de una carrera de suministros. Su equipo consistía en un par de soldados rasos, igualmente no convencionales y leales, que creían en la locura de Macmillan, o al menos en su capacidad para hacer algo de la nada. Hacían guardia, buscaban agua y sujetaban piezas, sus rostros frecuentemente reflejando la misma exhaustación y duda que el propio Macmillan combatía a cada momento despierto. Los días se convirtieron en semanas. Los sonidos de fuego de artillería distante eran un recordatorio constante del reloj en cuenta regresiva, de la demanda incesante de tanques operacionales, de la amenaza inminente de ofensivas enemigas que podrían barrer su taller improvisado en cualquier momento. El escepticismo, aunque menos vocal ahora, permaneció una presencia pesada. Oficiales ocasionalmente echaban un vistazo al extraño artilugio creciendo bajo las manos de Macmillan, un monstruo de Frankenstein medio acabado de acero y maquinaria reutilizada, y negaban con la cabeza, murmurando sobre tiempo desperdiciado y misiones de tontos. Incluso algunas de las tripulaciones de tanques, viendo sus propios Sherman ser remendados con reparaciones estándar, miraban el proyecto de Macmillan con una mezcla de curiosidad y resentimiento, preguntándose por qué recursos estaban siendo desperdiciados en un sueño imposible. Pero Macmillan continuó, alimentado por café rancio y una visión inquebrantable. Redireccionó las líneas de combustible, adaptó el sistema de escape para manejar la inmensa salida, e improvisó un sistema de enfriamiento usando una combinación de radiadores de camión reutilizados y tubería doblada a medida. El motor radial, con su ruido distintivo, era una sinfonía de complejidad, exigiendo innumerables horas de ajuste y calibración meticulosos. Hubo contratiempos, por supuesto, fugas, fallos de encendido, problemas de sobrecalentamiento que amenazaban con convertir su obra maestra en un desastre derretido. Cada fallo era un golpe en el estómago, pero cada problema resuelto era una pequeña victoria, un paso más cerca de demostrar que todos estaban equivocados. No estaba solo construyendo un motor, estaba forjando esperanza pieza por pieza agonizante. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de grasa, sudor y noches sin dormir, el Sherman modificado estaba listo. No se veía muy diferente por fuera, la misma pintura verde oliva, la misma silueta familiar, pero bajo su piel blindada latía un corazón nuevo y poderoso. El momento de la verdad llegó no con una gran revelación, sino con una salida silenciosa y tensa bajo la luz del amanecer. Macmillan, su rostro manchado de hollín y exhaustación, se subió al asiento del conductor, sus manos temblando ligeramente mientras accionaba el motor de arranque. El motor tosió, se atragantó, y luego rugió a la vida con un sonido diferente a cualquier Sherman anterior a él. Un gruñido más profundo y agresivo, una promesa de poder bruto liberado. Su primer ensayo, no oficial, fue menos un experimento controlado y más una apuesta desesperada.
Las líneas de frente se habían movido, y una pequeña y aislada unidad de infantería americana estaba acorralada, amenazada por una punta de lanza alemana, avanzando que incluía al menos un Panther. El capitán Richards, el mismo oficial que inicialmente había desestimado la idea de Macmillan con un gesto de la mano, estaba ahora desesperado. Le quedaban pocos tanques operacionales, y el Franken Sherman de Macmillan era la única opción. Con un asentimiento sombrío, ordenó a Macmillan que tomara la delantera. El Sherman modificado, con el propio Macmillan en los controles y una tripulación esquelética de sus leales, avanzó hacia el campo de batalla sofocado por el humo. El terreno era traicionero, fangoso y lleno de cráteres, pero el nuevo motor, con su aumento inesperado de par motor, tiró del tanque pesado a través del barro con una agilidad que sorprendió incluso a Macmillan. Entonces, a través de la niebla apareció la silueta inconfundible y amenazadora de un Panther, su largo cañón ya girando en dirección a la infantería acorralada. Era eso, el momento de la verdad. Macmillan, con el corazón palpitando, pisó el acelerador. El Sherman se lanzó hacia adelante, su motor radial gritando, un sonido que parecía desafiar las propias leyes de la física para un tanque de su tamaño. El Panther, esperando el avance usual y torpe de un Sherman, fue tomado por sorpresa por la explosión inesperada de velocidad. Macmillan, utilizando la aceleración mejorada, ejecutó una audaz maniobra de flanco, un movimiento que habría sido imposible con el motor estándar. La torreta del Panther, lenta en comparación, comenzó a seguirlo, pero ya era demasiado tarde. Macmillan, un borrón de movimiento e instinto mejorado por años de tinkering, ajustes y una vida entera enfrentando problemas mecánicos imposibles, giró el Sherman, presentando su blindaje lateral en un ángulo agudo, un movimiento arriesgado pero calculado. Su artillero, un joven soldado raso llamado Miller, que había visto suficientes Shermans ardiendo para durar toda una vida, siguió instintivamente el liderazgo de Macmillan, sus puntos de mira fijándose en el lado vulnerable del Panther. Un rugido ensordecedor irrumpió del cañón principal del Sherman, un proyectil de 76 milímetros rasgando el aire, impulsado con una precisión nacida de la desesperación y el entrenamiento incesante. Golpeó el blindaje lateral del Panther, no rebotando como tantos antes, sino perforando profundamente. Un destello brillante iluminando momentáneamente el campo de batalla lleno de humo. Una explosión secundaria rasgó el tanque alemán. Un geyser de fuego y humo negro brotando de su escotilla del comandante, confirmando la muerte. Un silencio aturdido descendió sobre el campo de batalla, roto solo por el crepitar distante de fuego de armas ligeras. La infantería acorralada que se había preparado para la aniquilación ahora miraba con incredulidad el casco en llamas del Panther. Ya habían visto a Shermans luchar contra Panthers antes, y el resultado era casi siempre trágicamente predecible. Pero esto era diferente. Este Sherman, este humilde M4 en desventaja, no solo sobrevivió, triunfó. El capitán Richards, observando lo imposible desde su puesto de mando, sintió un escalofrío recorrer su espalda que no tenía nada que ver con el aire frío europeo. Su mandíbula estaba caída. Un golpe de suerte, murmuró, intentando racionalizar lo que sus ojos acababan de presenciar. Pero incluso mientras las palabras dejaban sus labios, sabía que era más que suerte. Había visto la velocidad, la agilidad, la pura e inesperada ferocidad del tanque de Macmillan. Había visto a un Sherman moverse de una manera que ningún Sherman jamás se había movido antes. Su duda, antes una convicción inquebrantable, se desmoronó, reemplazada por un asombro naciente e incrédulo. Los aplausos que estallaron de las líneas americanas, primero dispersos, luego convirtiéndose en un rugido atronador, no eran solo por una victoria, sino por un milagro. Eran aplausos de esperanza. Noticias del especial Macmillan se esparcieron como fuego salvaje por las filas aliadas, llevadas por el viento de rumores y chismes del campo de batalla. Inicialmente, fue descartado como una anomalía, un accidente, un cuento exagerado de soldados en shock. ¿Un Sherman eliminó a un Panther de frente? ¿Has estado bebiendo schnapps, cabo? Era una respuesta común. El alto mando, siempre cauteloso y apegado al protocolo, estaba escéptico.
Exigieron pruebas, informes, evaluaciones técnicas. Pero a medida que más y más Shermans modificados por Macmillan, o tanques inspirados por su concepto audaz, comenzaron a aparecer en las líneas de frente, y a medida que sus tripulaciones volvían con historias de velocidad inesperada, maniobras de flanco críticas y, crucialmente, eliminaciones de Panther, el escepticismo comenzó a desintegrarse. El método ganó tracción, no a través de mandatos oficiales, sino a través de las necesidades desesperadas de hombres que enfrentaban a un enemigo superior. Comandantes desesperados por cualquier ventaja, cualquier beneficio que pudiera salvar a sus hombres y romper el estancamiento, comenzaron a solicitar silenciosamente modificaciones similares. Talleres de campo, a menudo trabajando bajo el manto de la oscuridad o en ubicaciones remotas e improvisadas, se convirtieron en centros de ingeniería no convencional. Mecánicos, inspirados por el ejemplo de Macmillan, buscaban en chatarrerías y aeronaves derribadas motores potentes, adaptando, fabricando e improvisando con lo que estuviera a mano. El motor radial de aeronave específico que Macmillan usó era raro, pero la idea, el concepto de un intercambio de motor potente y no convencional, fue replicada con otras unidades disponibles de alta potencia, desde motores de camiones pesados hasta incluso plantas de energía naval reutilizadas. El motor específico se volvió menos importante que el principio que encarnaba: encontrar potencia bruta y encajarla. No importaba la procedencia. Los resultados tangibles eran innegables y profundos. Una reducción notable en las bajas de Sherman comenzó a surgir en sectores donde se desplegaban estos tanques modificados. La capacidad de acelerar más rápido, de reposicionarse rápidamente, de realizar maniobras de flanco que antes eran imposibles, significaba que los Shermans podían a menudo dictar los términos del enfrentamiento, o al menos escapar de confrontaciones desfavorables. Un aumento en los enfrentamientos exitosos contra Panthers y otros blindajes pesados alemanes se siguió, no porque el blindaje o el cañón del Sherman hubieran mejorado mágicamente, sino porque su movilidad le permitía explotar las debilidades del enemigo para llegar a sus lados y retaguardia vulnerables antes de que pudieran reaccionar. Ese ingenio localizado se convirtió en un impulso vital para la moral de la tropa. Las bromas del Ronson comenzaron a desaparecer, reemplazadas por historias de la maravilla de Macmillan o del tanque chatarra, cuentos de un Sherman que podía realmente luchar contra un Panther en términos más iguales. Soldados que antes se sentían como corderos para el matadero, ahora entraban en la batalla con un renovado sentido de propósito, un atisbo de esperanza de que podían, de hecho, superar la máquina de guerra alemana aparentemente invencible. Esto ganó tiempo precioso, salvando innumerables vidas y permitiendo que el avance aliado recuperara el ímpetu hasta que tanques más potentes y construidos para un propósito, como el M-26 Pershing, pudieran llegar en números significativos. El sargento Thomas Macmillan, el mecánico callado del parque de vehículos, nunca buscó gloria. No era un general, ni un as de tanques celebrado, y su nombre no fue grabado en los libros de historia de la misma forma que Patton o Eisenhower. Después de la guerra, probablemente volvió a su pequeña ciudad, quizás abriendo su propio taller, reparando coches y camiones, sus manos aún manchadas de grasa, llevando el conocimiento silencioso de que su genio no convencional había salvado innumerables vidas. Su método, aunque nunca oficialmente nombrado en su honor, se convirtió en una práctica estándar en el campo, un testimonio de su brillo práctico y un símbolo duradero de la desenvoltura americana bajo presión. Esta revolución silenciosa no vino con pompa o decretos oficiales. Se esparció como una corriente subterránea, pasada de un parque de vehículos al siguiente, susurrada entre mecánicos y tripulaciones de tanques que habían visto de primera mano lo que un poco de ingenio podía lograr. La incredulidad inicial del alto mando lentamente dio paso a la aceptación renuente, luego a la demanda total, a medida que la evidencia se volvía imposible de ignorar. Talleres de campo, a menudo operando en secreto para sortear la burocracia, se convirtieron en centros bulliciosos de innovación. Mecánicos, inspirados por la leyenda de Macmillan y su tanque chatarra, buscaban en paisajes devastados por la guerra cualquier motor potente que pudieran conseguir.
Ya no estaban buscando solo más motores radiales de aeronaves. Estaban adaptando potentes motores diésel de camiones alemanes capturados, incluso unidades de energía industrial reutilizadas, cualquier cosa que pudiera proporcionar ese crucial aumento de potencia y par motor. Cada nueva adaptación era un nuevo rompecabezas, un testimonio de la desenvoltura americana. Estos ingenieros anónimos, sucios y exhaustos, trabajaban incansablemente, a menudo bajo la amenaza constante del fuego enemigo, impulsados por la misma lealtad feroz que había alimentado a Macmillan. Entendían que cada hora gastada fabricando nuevos soportes, redirigiendo líneas de combustible o improvisando sistemas de enfriamiento, significaba que otro Sherman podría regresar del frente. Otra tripulación podría vivir para ver otro amanecer. El impacto era innegable, grabado no solo en las mentes de los hombres que luchaban, sino en las sombrías estadísticas de la guerra. En sectores donde se desplegaban estos Shermans modificados, las tasas de bajas para tanques americanos contra blindajes pesados alemanes vieron una caída notable y medible. Esta no era una cura milagrosa que hacía al Sherman invencible, pero era un ecualizador crucial. La movilidad mejorada permitió a los comandantes de tanques ejecutar tácticas antes impensables. Podían acelerar para salir de zonas de muerte, reposicionarse rápidamente para explotar oportunidades de flanco y desengancharse de encuentros desfavorables con una velocidad que frecuentemente tomaba a los Panthers y Tigers de torreta lenta por sorpresa. El golpea y corre se convirtió en una estrategia viable, a menudo exitosa, transformando al torpe Sherman en un adversario más ágil y peligroso. Estos Shermans, modificados por Macmillan o sus primos adaptados localmente, no solo sobrevivían a encuentros con Panthers, vencían en ellos. El aumento en los enfrentamientos exitosos no fue un error estadístico, fue un cambio estratégico. Por cada Panther eliminado por un Sherman que podía maniobrar a una posición vulnerable, eso significaba un cañón mortal menos en el campo de batalla, un terror psicológico menos para la infantería. Las historias de estos triunfos, pasadas de trinchera a comedor, comenzaron a corroer el pavor generalizado que acechaba a las divisiones blindadas americanas. Las bromas del Ronson, antes un elemento básico amargo, desaparecieron lentamente, reemplazadas por un nuevo y desafiante orgullo en sus tanques. Soldados que antes se sentían como corderos llevados al matadero, ahora sentían que tenían una oportunidad de luchar, un arma que, en las manos correctas y con un poco de magia no convencional, podía enfrentarse a lo mejor que el enemigo tenía. Esta ingeniosidad localizada tuvo profundas implicaciones estratégicas. Ganó tiempo precioso. Tiempo para que las fábricas aliadas de vuelta en casa, funcionando 24 horas al día, como una máquina bien engrasada, aumentaran la producción de tanques más nuevos y más potentes, como el M26 Pershing. Tiempo para que se desarrollaran e integraran nuevas armas y tácticas antitanque en las líneas de frente. Sin la revolución de la chatarrería, el avance aliado en Europa podría haber quedado aún más estancado, costando incontables vidas más y extendiendo la brutal duración de la guerra. Macmillan, el mecánico callado, el tinker anónimo, se desvaneció de vuelta a las filas, su historia personal en gran parte no registrada por los historiadores oficiales. No estaba buscando gloria o una medalla de honor. Su recompensa fue la vista de sus camaradas volviendo a casa, el conocimiento de que sus manos manchadas de grasa habían, a su propia manera, repelido la marea de la guerra. Probablemente volvió a un pequeño pueblo, quizás en el corazón del país, abrió su propio taller y pasó sus días arreglando carburadores y transmisiones, un verdadero artesano americano, llevando el peso silencioso de su contribución extraordinaria. Su método, un testimonio de brillo práctico y un símbolo duradero de la desenvoltura americana bajo presión, se convirtió en un legado silencioso, una leyenda susurrada entre aquellos que sabían el verdadero coste de la innovación. La historia del sargento Macmillan, ya fuera su nombre Thomas u otro enteramente, es más que solo un cuento de un intercambio inteligente de motor. Es un poderoso recordatorio de varias lecciones centrales que resuenan mucho más allá de los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial.
Primero, subraya la profunda importancia del ingenio en la adversidad. Cuando se enfrenta a probabilidades abrumadoras, cuando las soluciones convencionales se han agotado, los verdaderos avances a menudo emergen de las circunstancias más desesperadas. Es en esos momentos de crisis que la mente humana, llevada al límite, encuentra caminos que nadie más había considerado. Macmillan no tenía un libro de texto o un equipo de ingenieros, tenía un problema, una llave inglesa y una voluntad inquebrantable de proteger a sus amigos. Segundo, esta narrativa desafía la propia noción de status quo. En estructuras militares rígidas, donde la adhesión al protocolo y a los procedimientos establecidos es fundamental, Macmillan se atrevió a cuestionar la sabiduría convencional. Enfrentó ridículo, desprecio y rechazo total de aquellos que creían saber más. Sin embargo, persistió, demostrando que a veces las ideas más radicales, aquellas inicialmente recibidas con escarnio, son precisamente lo que se necesita para romper barreras aparentemente infranqueables. Es un poderoso testimonio del valor del pensamiento independiente, de mirar más allá de los diseños aprobados y preguntar, ¿y si intentamos algo completamente diferente? Tercero, lanza un foco sobre los héroes anónimos. Los libros de historia están llenos de nombres de generales, políticos y haces celebrados, pero incontables actos de coraje e innovación extraordinarias pasan desapercibidos. Macmillan no era una figura principal, era un hombre trabajador, un mecánico, uno de los millones que contribuyeron al esfuerzo de guerra a su propia manera. Su historia nos recuerda que el verdadero genio y la innovación impactante frecuentemente vienen de los lugares e individuos más inesperados, no solo de aquellos en la cima de la estructura de comando. Es un tributo a la persona común haciendo cosas extraordinarias bajo presión, un espíritu profundamente arraigado en el espíritu americano de autosuficiencia y resolución de problemas. Y finalmente, la historia de Macmillan es una clase magistral en desenvoltura. No esperó a que se enviaran nuevos equipos a través del Atlántico. Se conformó con lo que estaba disponible, transformando chatarra percibida, un motor de avión dañado, piezas de camión descartadas, desechos, en una ventaja estratégica. Esa capacidad de ver potencial donde otros veían solo desperdicio, de transformar limitaciones en oportunidades, es un sello distintivo de la verdadera innovación. Se trata de hacer el máximo con lo que está disponible, aprovechando cada pedazo de material y cada gramo de ingenio para lograr un objetivo crítico, y en ese espíritu reside una verdad más profunda sobre la propia condición humana. Cuando se enfrenta a lo aparentemente imposible, cuando es llevada al borde de la desesperación, la humanidad frecuentemente encuentra su mayor fuerza en el pensamiento no convencional, en la determinación silenciosa de individuos que se niegan a aceptar la derrota. La historia del sargento Macmillan es un poderoso testimonio no solo del ingenio americano, sino del impulso universal para sobrevivir, proteger a sus camaradas e innovar contra probabilidades abrumadoras. Nos recuerda que el genio no siempre se encuentra en laboratorios o salas de juntas, sino a menudo en la suciedad y la grasa de un taller improvisado, forjado con una llave inglesa y una oración. Su intercambio de motor de chatarrería no fue solo una reparación técnica, fue un rugido desafiante contra el poder de un enemigo aparentemente superior, un efecto dominó que salvó vidas y alteró la trayectoria de innumerables batallas. Probó que a veces los cambios más profundos en la historia comienzan con una única idea audaz, nacida de la necesidad y alimentada por una creencia inquebrantable en lo que es posible, incluso cuando todos los demás dicen que no lo es. Entonces, al seguir con su día, enfrentando sus propios desafíos, grandes o pequeños, tómese un momento para considerar el legado de Macmillan. ¿Dónde están las soluciones de chatarrería en su propia vida? ¿Qué problema aparentemente imposible está enfrentando donde un enfoque no convencional, una idea reutilizada o un simple acto de ingenio determinado puede ser la clave? No deje que la sabiduría convencional sofoque su creatividad. Busque el potencial en lo descartado, el poder en lo pasado por alto y la solución en lo inesperado, ya sea un proyecto en el trabajo, un objetivo personal o una cuestión comunitaria.
Recuerde que el espíritu de innovación, el impulso para hacer algo mejor con lo que tiene, es una fuerza que puede realmente cambiar su mundo, así como cambió el curso de una guerra. Que así, el rugido de un motor reutilizado, antes descartado como la fantasía salvaje de un mecánico solitario, resonó por los campos de batalla de Europa, un testimonio no solo de acero y poder de fuego, sino del ingenio sin límites de un solo individuo anónimo. Probó sin sombra de duda que el verdadero genio puede de hecho emerger de los lugares más inesperados, transformando la debilidad percibida en fuerza innegable. Si esta historia de desafío e ingenio resonó con usted, haga clic en el botón de me gusta, comparta sus pensamientos en los comentarios a continuación y no se olvide de suscribirse para más cuentos del triunfo del espíritu humano contra todas las probabilidades. Su apoyo nos ayuda a traer estas historias increíbles a la vida.